Los tipos de miedo que recuerdo se me ponían un poco en juego al momento de iniciar los talleres de práctica tenían mucho que ver con, por ejemplo, en taller de práctica 3 igual tuvimos solo una clase presencial, yo tuve ese año de pandemia, pero bueno, en esa clase fue como dos sensaciones fuertes. Una fue de alivio de alguna forma, porque ya desde ese día teníamos un cronograma de las clases que teníamos que dar, a dónde las teníamos que dar, y eso como que nos generó así como una sensación eso de alivio en relación a que estaba organizado al menos, ¿no? O sea, obviamente no estaba planeado el ingreso, pero era como más o menos en mayo van a estar en tal y van a dar tales clases, 4 clases en educación especial. En junio van a dar, no sé, en ruralidad 2 clases, no sé, como que eso ya estaba más o menos estipulado y nos generó porque veníamos como, bueno, de cursadas las previas, prácticamente no ingresás a las escuelas, en taller 2 ingresamos a hacer como una lectura institucional, observamos algunas clases, en primaria dimos una clase, entonces como que por ahí, eh, frente a tantas cosas nuevas, que esté organizado nos generaba ese alivio. Pero bueno, también un montón de temores, de incertidumbres, pero bueno, que también fueron muy breves de transitar justamente porque fue pandemia. Esos miedos e incertidumbres que yo creo de esa primera semana, cuando pensamos que íbamos a ir o que íbamos a dar tantas clases, eh, giraban más en torno a poder brindarlas, a llegar a hacerlas como cubriendo nuestras propias expectativas, no sé cómo decirlo. Qué sé yo, nosotras de educación especial no teníamos nada de formación, obviamente la intención de estas propuestas es que uno aprende algo antes y después cierra con dar esas 3 clases, no sé. Pero bueno, como esos temores así de sentirse por completo fuera de la zona de confort en relación a eso, porque ya de por sí eran instituciones en las que no habíamos ingresado nunca. Y esa sensación de desconocimiento eh, creo que era como general, de no saber qué nos íbamos a encontrar desde el clima institucional o de cómo estaba organizado, cómo se organiza una escuela especial. Nada, digamos, nada, cero información hacia que eso sea como genere un poco ahí, y después los desafíos de cada particularidad, digamos, todo era en primaria, lo demás. Entonces íbamos a ir a escuelas rurales multigrado, que ya de por sí presenta un desafío importante para nosotras. Eso, como pensando en cómo haces para no perder la especificidad, o como desde ese lugar por ahí más, creo que los temores que alcanzamos a transitar tenían más que ver con eso, ¿no? Si te toca primero, segundo y tercer grado junto, hay unos que no saben ni usar la tijera ni un pincel, y en tercer grado ya saben escribir seguro, entonces bueno, tienen otro tipo de motricidad fina, digamos. Entonces, desde ese lugar nos generaba como nada, ese temor, digamos, desde las propuestas que uno podía llegar a pensar en abordar. Pero bueno, como también te digo, fue como muy breve, porque es eso, es algo que duró una semana. Tuvimos una clase y después empezó la pandemia 15 días, que nos tomábamos 15 días como más flexible, nos mandó un material, el programa, que yo, y después, bueno, nunca más volvimos a vernos las caras. Ni siquiera hicimos clases virtuales, ni nada, ningún tipo de práctica, digamos. Fue todo desde la teoría, planificamos mucho, digamos. Que si pensamos que era algo de lo que nos generaba temores, bueno, fue la forma en que se pudo abordar. Pero en el taller de práctica 3 ya estaba viendo como un retorno a la presencialidad de alguna forma,
Así que ahí si bien en el primer cuatrimestre prácticamente con la docente no nos encontramos, sí pudimos después, en el segundo cuatrimestre, realizar nuestras prácticas en grupos con burbujas y en duplas, o sea, duplas de estudiantes que estábamos de practicantes y las burbujas de grupos de secundaria, en este caso, en el cuarto año vamos a secundaria. Sin embargo, acá los temores eran muy distintos porque yo creo que ya habíamos planificado mucho, digamos. Ya habíamos pensado muchas cosas. Nada, como que en tercero prácticamente pasó por ahí, qué sé yo, hicimos una unidad del uso de la voz, pero la verdad que estando en tu casa es muy difícil pensar el uso de la voz y la corporalidad en el aula, ¿no? Bueno, como que entonces todo se volcaba bastante más a lo teórico y desde ese lugar como que por ahí nos sentíamos más afianzadas en esos contenidos o en esas propuestas que podíamos pensar, confiábamos más en que íbamos a tener buenas ideas, digamos, pero los temores tenían más que ver con la falta de acompañamiento del otro lado, al menos en mi caso y el de mi dupla, digamos, que por suerte trabajamos con una conformadora que fue muy potente, nos incentivó muchísimo, nos acompañó y supo como hacer casita en eso, digamos, en ser refugio, no sé, de todas esas ansiedades, incertidumbres y que que nos generaba entrar al aula. Entonces como que ya de por sí el primer cuatrimestre prácticamente trabajamos sobre planificaciones y demás para ingresar al aula y todo ese trayecto nos generó un poco de miedo en torno, no sé cómo decirlo, pero como que era complicado nuestra forma de organizar y planificar, por ahí no coincidía con lo que esperaba la docente que suceda, ¿viste? Entonces desde ese lugar nos generaba mucha incertidumbre porque todo el tiempo parecía que estaba mal. Entonces, si bien nosotras estábamos seguras de nuestra propuesta y convencidas, las hablamos con la conformadora y también como que al momento de volcarlo en el taller de práctica se presentaba siempre algún tipo de dificultad y eso generaba como tensión, como que la tensión de que una a la vez en un taller de práctica está siendo evaluada, ¿no? Entonces, aunque una esté convencida de su propuesta, si no convence a la docente que te está evaluando, es como que genera ahí una incomodidad que era como difícil de transitar. Decidimos hacer lo que a nosotras nos parecía que nos daba seguridad, pero y porque también la conformadora que conocía el grupo y demás nos incentivaba y le parecía interesante y valiosa nuestra propuesta, pero bueno, al momento de estar en el taller, digamos, los temores antes de ingresar al aula por ahí iban en torno a eso, a la incompatibilidad de formas de pensar la clase, digamos, con la docente. Entonces eso generaba rispideces, nada, o incluso por ahí nosotras tuvimos una conformadora que nos apoyó mucho y no necesitamos recurrir a la docente de práctica para preguntarnos cómo abordar un contenido, pero había otros compañeros que sí, que por ahí les decían, bueno, te toca dar color, fin. Y nada, como que también ahí faltaba una ida y vuelta, quizá porque justo la docente que da práctica no es del campo de las artes visuales y nos vimos bastante poco en el segundo cuatrimestre en clase, entonces también era difícil como armar un momento de tirar ideas de cómo abordar o cómo armar tu planificación o por dónde empezar. Y yo creo que esas son instancias muy valiosas, también para quedarte con ideas resonando de las cosas que hicieron tus compañeros, digamos, en esas instancias en que estás planificando las primeras clases. Entonces, bueno, como que esas cosas eran temores o incomodidades, o sí, así como cosas que estaban dando vueltas en el aire, digamos. Después,
También había temores, yo creo, en torno a manejar los grupos, ¿no? A sentirse, eh, nada, cómo hacer que te escuchen, si no te escuchan, cuánto tiempo te escucharán, como, ¿no? Volviendo a primaria, ahora pienso. Pienso en el taller 2 igual, ¿no? Pero, claro, como que yo en ese momento, y creo que por eso después, como que pensaba, como que para mí fue una construcción muy importante de enseñanza de las artes visuales, que es en segundo año, que sucede en paralelo al taller de practicados, cuando una profe me dijo, vos pensá cómo construye conocimiento un niño de 6 años, porque yo fui a primer grado. Y claro, yo no puedo, no sé. Viste, como que ese momento, ese flash de decir, claro, porque yo decía, íbamos a dar arte contemporáneo encima. Entonces, como una, desde su formación y qué sé yo, piensa que arte contemporáneo, ¿cómo lo voy a dar? Explicando qué es el arte contemporáneo y viendo esta hermosa imagen y, no sé, y haciendo esta experiencia. Pero a los 6 años te escuchan 2 minutos. Los otros 2 minutos hablan entre ellos y te tiran un papelito y se distraen y no sé qué. Entonces como que yo tenía un poco de temor con eso. Y cuando esta profe me preguntó eso, fue como, bueno, lo construyen a partir del asombro y del juego, sí, pero también del asombro. Y sí, te van a escuchar eso, 5 minutos. Pero esos 5 minutos, ¿qué vas a decir? Entonces es importante, como que también son momentos en que por ahí pueden focalizar en una dimensión de lo que estén haciendo, no sé. Nosotros estábamos trabajando tridimensión. Entonces, bueno, por ahí uno focalizan mucho en el alto, pero no se dan cuenta si eso después va a estar parado, se va a poder quedar parado o no. Entonces, de golpe uno hace que eso quede con una estructura que queda parado y bueno, es importante socializarlo para que otros digan, ah, mira, podía ser alto y estar parado y no estar acostado y ancho y como, nada, poder rescatar, ¿no? Bueno, esas cosas de la construcción del conocimiento que después cuando estuvimos en práctica 4, que fuimos al secundario, estábamos en cuarto año y hubo como una vuelta a pensar eso con mi compañera igual, ¿no? Trabajando en dupla. Bueno, ¿cómo construyen conocimiento estos chicos de 15, 16 años que vienen de un año de pandemia y nos estamos encontrando aquí? Entonces eso, bueno, como que también nos dio un poco de paz. No sé si venía un poco a esto la entrevista, pero bueno, eh, como que son por ahí cosas que en ese momento generaban un poco de, bueno, entonces dijimos, más de 10 minutos, esto no nos van a escuchar, bueno, llevemos imágenes, bueno, llevemos un video, bueno, nos hizo como recurrir a a otros recursos, confiando en que iba a ser una forma que ellos iban a estar más atrapados y no sé qué, pero bueno, también con el temor de que eso no suceda, incluso a veces no sucedió y creo que lo que más miedo nos daba era justamente eso, eh, que no participen, ¿viste? O, o en ese momento en que se haga el silencio, silencio de radio, y no saber cómo remontarla, ¿viste? O como, bueno, que también por ahí va un poco en el vínculo, que si uno los conociera, por ahí puede invitarlos a participar desde otro lugar, que incluso ahí la coformadora cuando sucedió tiró bastantes centros, pero bueno, eh, también por ahí iban, sobre todo yo creo en torno a eso, al quedarnos en blanco y el qué decir. Entonces con mi compañera recurríamos mucho a, bueno, nos juntábamos el día anterior y organizábamos, bueno, el primer momento es este, el desarrollo va a ser este, el cierre es este. Bueno, de esto que es importante que digamos tales cosas. Bueno, vos decís esta parte, yo digo esta parte, vos decís esta parte. Como para organizarnos y sentir que no nos íbamos a olvidar de nada y que, no sé, como que eso nos daba tranquilidad. Casi que a las primeras clases ensayábamos, bueno, entonces yo digo así, esto y esto y esto, y te doy pie, que entonces como que era un guión total. Ya para las últimas era por ahí en tema, pero bueno, eso nos daba un poco de tranquilidad. Incluso después lo que nos pasó, nosotras teníamos una planificación de 5 clases, creo,
que estábamos abiertas a que fluya, obviamente, porque una tiene que estar ahí viviendo el momento y percibiendo qué sucede, pero bueno, a nosotras nos daba tranquilidad poder pensar, bueno, estamos haciendo esto porque queremos llegar a esto, otro. Entonces, bueno, como poder en ese paso a paso saber a dónde vamos nos hacía decir, bueno, ¿por qué tengo que enseñar esto? Que por ahí era un poco la tensión que había con la profe de práctica, que ella decía, bueno, pero ustedes tienen que vivir el momento, fluir y ver qué les interesa y los emergentes. Y estuvimos súper disponibles a eso. Incluso nuestra planificación cambió un montón y terminó con una salida al instituto a estampar y qué sé yo. Pero bueno, nosotras necesitábamos tener como una base para decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y, y en ese sentido nos pasó que dijimos, bueno, esta clase la dedicamos a hacer las matrices, llevamos para hacerlo, dijimos, bueno, llevamos para que hagan 2 cada uno por las dudas, tener la reserva, ¿no? También un poco los temores en torno a eso, a quedarnos sin materiales, a que no alcancen, sabiendo que ellos no llevan nada también. Cuánto de mucho, cuánto de poco, cuánto de esas cosas. Dijimos, bueno, van a ser una cada uno, porque esto es un relaburo, pero llevemos por las dudas más. Llevamos por las dudas más y a los 20 minutos ya habían usado todo. Y nos queda media hora de clase, no sé. ¿Y qué hacemos? Bueno, le empezamos a contar cómo seguía y bueno, y hablamos de un poquito del color y bueno. Y por último, como que todo esto viene a que encima en esa instancia que sucede eso que nos generaba tanto miedo, era la instancia en que fue nuestra profesora de práctica evaluarnos. Entonces también genera una presión doble, porque todos sabemos que puede pasar eso en el aula, puede pasar que los recursos no alcancen, puede pasar que se adelanten a terminar, puede pasar que te sobre tiempo, digamos, ese era nuestro temor, que sobre tiempo. Y justo estar siendo evaluadas en esa instancia. Ya de por sí, ser evaluada siempre nos generaba eh, temor, ¿viste? Nunca sabíamos bien qué clase iba a ir la profe. Entonces nos generaba así como... Nada, porque no sabíamos qué evaluaba, no tenía, no sé, sé que hay otros que por ahí trabajan con una planilla, entonces vos decís, bueno, sé que va a estar mirando estas cosas, no sé si eso da más seguridad o menos, pero bueno, sentir que estás siendo evaluada y que si encima sentís que te está saliendo mal, es un bajón. Pero creo que así todo, bueno, también es parte de surfear esa ola, ¿no? Pero bueno, pasando en limpio, creo que los grandes temores que tuvimos en el taller de práctica fueron, por un lado, en torno a, en el cuarto año, digo, a estas diferencias de concebir la planificación, el pensar la clase, que nos generaban tensiones de lo que a nosotras nos daba seguridad con lo que se esperaba o que sentíamos que se esperaba que hagamos. Después, y para eso fue como muy importante el apoyo de la coformadora y como su rol, ella fue muy activa y fue una genia. Y por otro lado, en torno como a cosas más puntuales de cuando nos entrábamos al aula, digamos, los miedos eran más en torno a esto, así no participan, así hay silencio, y si yo no sé qué decir, y si me quedo en blanco, y si vos ves que yo entonces no digo tal cosa, vos decila, y como primero sintiendo que teníamos que organizar todo eso, después otro en torno a la especificidad de nuestra disciplina, que es, bueno, llevo 10 punzones, sé que son 9, pero llevo 10 por las dudas que uno se rompa, hacer no sé qué, o son 9, llevo 20 papeles y tiene que alcanzar, porque son el doble, porque todo el tiempo que te lleva y que de golpe necesites más, o como que de golpe se copen y produzcan mucho, o que de golpe no quieran hacer nada. Bueno, también incluso nos pasó este momento de que nos miramos con cara de pánico. Nosotras confiamos, nuestro grupo estaba en una orientación de informática, bueno, que el Paint elemental básico lo iban a saber usar y no sabían ni descargar una imagen de internet. Entonces nosotras hicimos una planificación confiando en que ese recurso que nos parecía básico lo iban a saber usar
o incluso otros, y confiando en esos saberes previos que dimos por hecho que tenían y no los tienen. Entonces, bueno, también hay un momento en que eran cosas que nosotras tampoco súper manejábamos. Y también lo pudimos manejar y eso, bueno, pero bueno, como que de golpe por ahí llevaba otros tiempos de lo que teníamos estipulado. Entonces, bueno, como que los miedos iban en torno a esos tiempos otros, ya sean porque te sobran o porque te falten o porque, nada, por cómo fluya esa clase, creo que es un gran eje los tiempos otros. Y por último, que una en esa instancia nunca deja de estar evaluada. Entonces eran instancias que también, aunque sea que con la formadora teníamos muy buena onda y todo, por ahí también nos generaba, viste, capaz que hasta nos sentíamos más en equipo con ella que con nuestra profe de práctica, pero bueno, sabíamos que ella nos decía, chicas, yo no sé, para mí lo hicieron genial, o nos hacía una evolución, podrían haber mejorado esto o aquello, pero bueno, ella estábamos todas en la misma incertidumbre de cómo evaluar, ¿no? Si ella tenía que hacer un papel, no sé, o lo que sea. Eh, y ni hablar cuando iba nuestra profe de práctica, la presión que nos generaba, porque después incluso en el aula misma ella no sé, se dedicaba a sacar fotos, a hacer su propia matriz, no sé, como que se involucraba desde el lugar de estar participando de la clase quizá, más que sentarse con un cuadernito a evaluar, digamos, pero era un temor nuestro pensar que estábamos siendo evaluadas y juzgadas por lo que hacíamos o no hacíamos, por cómo salía o no salía, como si que esa clase saliera lo mejor posible solo dependiera de nosotras. Y lo cierto es que depende de otro montón de cosas, también de los estudiantes, digamos, también de los recursos, también de... Y nada, como que creo que pasando en limpio, esos serían los grandes miedos que transité. Y que fueron distintos a los que tuve cuando tuve mi primer cargo.